El patio del Centro de Reinserción Social estaba en silencio mucho antes del amanecer, sin gritos, sin pasos, solo el zumbido frío de las lámparas fluorescentes esperando presenciar los últimos momentos de una mujer. María Elena Reyes Hernández, reclusa en espera de ejecución, caminaba con las manos esposadas, su rostro tranquilo, demasiado tranquilo para alguien a quien solo le quedaban horas de vida. Los custodios susurraban que ella no había llorado ni una sola vez, ni durante el juicio, ni durante la sentencia, ni siquiera ahora, en la mañana de su ejecución. Pero todo cambió cuando se detuvo en la entrada de la oficina del capellán y pronunció 7 palabras que nadie esperaba: «Quiero ver a la Virgen María». Los custodios se quedaron inmóviles, los directivos se burlaron, incluso el capellán no supo qué decir. Los condenados a muerte pedían últimas comidas, últimas llamadas telefónicas, últimas oraciones, pero nadie pide un milagro. Sin embargo, los ojos de María Elena no eran desesperados, eran enfocados, determinados, como si ella ya supiera algo que el resto del mundo desconocía. Le permitieron entrar a la oscura capilla del penal, pensando que solo quería un momento de paz, pero lo que sucedió en esa habitación hizo que custodios endurecidos cayeran de rodillas. El director corrió a buscar ayuda. Y todo el cerezo cuestionó en qué creían. Algunos dicen que las luces parpadearon, algunos dicen que escucharon pasos, y algunos juran que María Elena no estaba sola en esa habitación. Quédate conmigo hasta el final porque lo que sucedió en esa capilla antes de la ejecución sorprendió a cada custodio, a cada reclusa, y cambió la prisión para siempre. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y comentar desde donde estás viendo. Ahora comencemos. María Elena Reyes Hernández no debería haber estado en el corredor de la muerte, al menos eso es lo que todos los que la conocían antes te dirían. Era el tipo de mujer que hacía voluntariado en refugios de animales los fines de semana, que llevaba caldo de pollo casero a los vecinos ancianos. Que nunca se perdía la misa dominical en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Pero la vida tiene una manera de quebrar incluso a las almas más gentiles. Todo comenzó 3 años antes, una tarde de martes en marzo. María Elena conducía a casa desde su trabajo en el centro comunitario donde enseñaba clases de alfabetización para migrantes. La lluvia caía torrencialmente esa noche, haciendo que las calles estuvieran resbaladizas y peligrosas. Ella nunca vio el auto que se pasó el semáforo en rojo. El impacto hizo que su vehículo girara a través del cruce de Avenida Insurgentes y calle Durango. Cuando María Elena finalmente abrió los ojos, estaba colgando boca abajo, la sangre goteaba de una herida en su frente, su brazo izquierdo torcido en un ángulo antinatural. Pero esa no era la peor parte fue ver el otro auto destrozado contra un poste de luz de la CFE y saber que adentro había una familia, una madre. Un padre y su hija de 8 años regresando de una obra de teatro escolar, Roberto Vázquez, Ana Luisa Vázquez y la pequeña Lupita Vázquez. María Elena sobrevivió, ellos no. La investigación que siguió destrozó su vida pieza por pieza. Las cámaras de tránsito del C5 estaban descompuestas, los testigos dieron historias contradictorias. El nivel de alcohol en sangre del otro conductor nunca fue debidamente analizado debido a un error del laboratorio forense. Pero María Elena había estado tomando medicamento controlado para dolor crónico, medicamento que podía causar somnolencia, eso fue suficiente para el fiscal del Ministerio Público. María Elena, dijeron, se había quedado dormida al volante y había causado el accidente que mató a 3 personas inocentes. Ella mantuvo su inocencia a través de cada audiencia judicial, cada amparo, cada noche sin dormir en su celda, pero la evidencia, tan circunstancial como era, pintó un cuadro que el jurado no pudo ignorar. Culpable de 3 cargos de homicidio culposo vehicular. El juez Arturo Morales, un hombre severo que había visto demasiadas tragedias en su sala de audiencias, miró hacia abajo a María Elena con lo que podría haber sido lástima y dijo: dada la gravedad de este crimen y la pérdida de 3 preciosas vidas, incluyendo la de una niña inocente, la sentencio a muerte por inyección letal. La madre de María Elena se desmayó en la galería, su hermana gritó, pero María Elena misma permaneció perfectamente quieta, sus manos juntas frente a ella. Sus labios moviéndose en lo que parecía ser una oración en silencio.
Eso fue hace 2 años, 2 años de apelaciones y amparos que no llegaron a ningún lado, 2 años de abogados que gradualmente dejaron de devolver las llamadas telefónicas. 2 años de ver a otras reclusas recibir visitas mientras María Elena se sentaba sola en su celda leyendo la misma Biblia gastada que su abuelita le había dado cuando tenía 12 años. Las otras mujeres en el corredor de la muerte susurraban sobre María Elena, ella era diferente de ellas. No se enfurecía contra los custodios ni peleaba con otras reclusas. No pasaba sus días planeando venganza ni ahogándose en autocompasión. En cambio, María Elena pasaba su tiempo en reflexión tranquila, escribía cartas a las familias de las víctimas, cartas que nunca fueron respondidas pero que nunca dejaron de llegar. Rezaba el Santo Rosario cada mañana y cada noche, ayudaba a otras reclusas a escribir cartas a sus propias familias, enseñándoles a leer cuando no podían. Incluso los custodios comenzaron a notar algo inusual en ella. El oficial Martínez, un veterano de 20 años del sistema penitenciario mexicano, dijo después que nunca había encontrado una reclusa como María Elena, ella le agradecía cada mañana cuando le traía su desayuno. Preguntaba por sus hijos por nombre, nunca se quejaba, nunca exigía trato especial, nunca causaba problemas. Era casi como si se estuviera preparando para algo, Martínez le diría después a los periodistas, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. A medida que se acercaba la fecha de ejecución de María Elena, el personal del penal esperaba que ella se derrumbara, lo habían visto innumerables veces antes. Los duros que se pavoneaban durante sus apelaciones de repente se convertían en niños aterrorizados cuando la realidad se imponía, los callados que explotaban en rabia y desesperación. Pero María Elena permaneció serena, rechazó su última comida diciendo que prefería ayunar, rechazó la oferta de llamar a familiares explicando que ya se había despedido en cartas. Incluso rechazó la reunión tradicional con el capellán de la prisión. Esto desconcertó al padre Francisco Delgado, quien había aconsejado a cientos de condenados durante sus 15 años en la instalación. Usualmente, incluso los criminales más endurecidos quieren algún tipo de consuelo espiritual en sus últimas horas, le explicó al director, pero María Elena, ella solo sonrió y dijo que ya estaba preparada. La noche antes de su ejecución programada, María Elena hizo una solicitud inusual, pidió una fotografía de la Virgen María, específicamente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que colgaba en la capilla del penal. La solicitud parecía lo suficientemente inofensiva, los custodios le trajeron un pequeño cuadro enmarcado de la oficina del capellán. María Elena sostuvo la fotografía suavemente en sus manos, estudiando el rostro sereno de María con una intensidad que hizo sentir incómodos a los custodios. «Gracias», susurró ella, «te veré pronto». En ese momento, pensaron que les estaba hablando a ellos, estaban equivocados. Cuando el amanecer se acercaba en la mañana de la ejecución de María Elena, algo extraordinario estaba a punto de desarrollarse. El personal del penal siguió su rutina habitual, pero había una tensión en el aire que ninguno de ellos podía explicar. El capellán llegó temprano esperando que María Elena cambiara de opinión sobre el consejo espiritual. El director revisó los protocolos de seguridad una última vez, el personal médico preparó su equipo con precisión clínica, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que María Elena estaba a punto de pedir. Cuando María Elena pronunció esas 7 palabras, el silencio en el corredor se volvió ensordecedor, los custodios intercambiaron miradas, sin saber cómo responder a una solicitud tan sin precedentes. El director Ramírez, un hombre que había supervisado 43 ejecuciones en su carrera, dio un paso adelante con un ceño fruncido arrugando su rostro curtido y dijo, «Señora, podemos arreglar que el padre Francisco Delgado la visite una vez más si lo desea, o podemos proporcionarle materiales religiosos, pero no estoy seguro de qué quiere decir con ver a la Virgen María». La voz de María Elena era firme, casi pacífica. «Hay una estatua en su capilla, Nuestra Señora de Guadalupe, la he visto a través de la puerta cuando me han llevado por ahí, eso es todo lo que pido, 5 minutos». La solicitud quedó suspendida en el aire como humo, el protocolo no cubría esto, no había entrada en el manual para una reclusa que quisiera visitar una estatua religiosa minutos antes de su ejecución. El oficial Martínez se movió incómodamente y dijo, «Señor director, es muy irregular». «Todo sobre hoy se siente irregular», murmuró el director Ramírez entre dientes, miró a María Elena de nuevo,
estudiando su rostro en busca de cualquier señal de manipulación o desesperación. En cambio encontró algo que lo perturbó más de lo que cualquier rabia o súplica podría haberlo hecho: paz completa. 5 minutos, dijo finalmente, con escolta completa. La caminata hacia la capilla se sintió eterna, los grilletes de María Elena tintineaban suavemente contra los pisos de concreto pulido, 4 custodios la rodeaban, sus botas creando un eco que parecía rebotar en cada pared de la instalación. Otras reclusas presionaban sus rostros contra las ventanas de las celdas, observando la procesión con curiosidad y temor. Todas sabían qué día era. Todas sabían a dónde se dirigía María Elena después de este desvío inusual. La puerta de la capilla del penal se abrió con un crujido, revelando una habitación simple con bancas de madera dispuestas en filas ordenadas. Al frente, detrás de un modesto altar, se erguía la estatua que María Elena había pedido ver. Nuestra Señora de Guadalupe se elevaba 1 metro desde su base de cantera, sus túnicas pintadas fluyendo en quietud eterna, su rostro era sereno, sus manos extendidas en un gesto de bienvenida y bendición. La estatua había sido donada por la familia de un custodio 20 años antes después de que su hijo sobreviviera a un accidente automovilístico. María Elena avanzó lentamente, sus cadenas permitiendo solo pasos pequeños. Cuando llegó a la primera banca, se detuvo y miró hacia arriba a la estatua. Señora, sus 5 minutos comienzan ahora, anunció el oficial Martínez revisando su reloj. Pero María Elena no pareció escucharlo, estaba completamente enfocada en la imagen ante ella, como si estuviera teniendo una conversación que nadie más podía presenciar. Los custodios se posicionaron alrededor de la habitación, manteniendo su vigilancia profesional mientras trataban de no mirar fijamente los últimos momentos de devoción de la mujer condenada. Lo que sucedió después sería debatido por años. El oficial Rodríguez, estacionado cerca de la puerta, juró después que sintió una caída repentina de temperatura, no gradual sino instantánea, como entrar en un congelador. El oficial Martínez también lo notó. Junto con algo más, las lámparas fluorescentes de arriba comenzaron a parpadear, creando un ritmo inestable que parecía casi como un latido de corazón. Pero María Elena permaneció perfectamente quieta, sus ojos fijos en la estatua. Entonces comenzó a hablar tan suavemente que los custodios tuvieron que esforzarse para escuchar sus palabras. Sé que has estado conmigo, susurró, a través del juicio, a través de los amparos. A través de cada noche en esa celda. Nunca me dejaste sola, ¿verdad? Las luces parpadeantes se estabilizaron por un momento, como si respondieran a su voz. María Elena continuó, su tono haciéndose más fuerte: ellos creen que maté a esas personas, creen que soy una asesina, pero tú conoces la verdad, siempre la has conocido. El oficial Martínez sintió algo que no podía explicar, una presencia en la habitación que no había estado allí momentos antes, miró a sus compañeros custodios y vio su propia confusión reflejada en sus rostros. Ya no tengo miedo, dijo María Elena, y por primera vez desde que entró en la capilla, sonrió, porque sé lo que realmente pasó esa noche, y sé por qué me trajiste aquí. La temperatura en la habitación continuó bajando. El oficial Rodríguez se ajustó la chamarra más apretada alrededor de sus hombros, preguntándose si el sistema de calefacción había fallado. María Elena levantó sus manos encadenadas tan alto como las cadenas lo permitían, sus palmas hacia arriba en un gesto de rendición y aceptación. Si así es como termina mi historia, dijo, su voz ahora resonando a través de toda la capilla, entonces confío en ti completamente, pero si hay otra manera, si hay algo que quieres que sepa, por favor muéstramelo. Fue entonces cuando sucedió lo imposible, la estatua comenzó a brillar, no con luz artificial o iluminación reflejada, sino con algo que parecía emanar desde dentro del yeso pintado mismo. Un suave resplandor dorado que se hacía más brillante con cada segundo que pasaba. El oficial Martínez se frotó los ojos, seguro de que estaba experimentando algún tipo de alucinación provocada por el estrés o la falta de sueño, pero cuando miró de nuevo, el brillo todavía estaba allí y se estaba expandiendo. El oficial Rodríguez dio un paso hacia atrás, su mano moviéndose instintivamente hacia su radio de comunicación, pero se encontró incapaz de hablar, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada excepto mirar en silencio atónito.
El tercer custodio, el oficial García Mendoza, cayó sobre una rodilla sin pensamiento consciente, después diría que sintió como si algo lo estuviera jalando hacia abajo, no con fuerza, sino con un abrumador sentido de reverencia que nunca antes había experimentado. Pero el cambio más extraordinario fue en María Elena misma, su rostro, que había sido marcado por 2 años de confinamiento y estrés, de repente apareció radiante, las líneas de preocupación desaparecieron. La palidez de la vida en prisión fue reemplazada por un brillo saludable que parecía reflejar la luz que emanaba de la estatua. Y entonces, tan claramente como si alguien hubiera hablado directamente al oído de cada custodio, escucharon palabras que los perseguirían por el resto de sus vidas: ella es inocente. La voz era femenina, cálida, y llevaba consigo una autoridad que no dejaba lugar a dudas. No venía de María Elena, quien todavía estaba arrodillada con las manos levantadas. No venía de ningún lugar en la habitación que pudieran identificar, simplemente existía. El oficial Martínez después les dijo a los investigadores que esas 2 palabras contenían más certeza que cualquier veredicto que jamás hubiera escuchado en una sala de audiencias. No era una opinión o una esperanza o una súplica desesperada, era la verdad hablada con autoridad divina. Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza o miedo, eran lágrimas de alivio, de vindicación, de una carga finalmente siendo levantada después de 2 largos años. Gracias, susurró ella a la estatua, gracias por no dejarme morir con esta mentira. La luz dorada comenzó a pulsar suavemente, creando sombras que bailaban a través de las paredes de la capilla en patrones que parecían casi como escritura en un idioma que ninguno de ellos podía leer, pero que todos de alguna manera entendían, y en ese momento, cada persona en la habitación supo con absoluta certeza que estaban presenciando algo que cambiaría todo, pero el milagro apenas estaba comenzando. Apenas comenzando. La luz dorada pulsó 3 veces más, cada ola más fuerte que la anterior. El oficial Martínez sintió que sus rodillas se doblaban mientras una abrumadora sensación de paz lo invadía. Había escuchado de milagros antes en las historias de su abuelita, pero presenciar uno era algo completamente diferente. María Elena permaneció perfectamente quieta, su rostro vuelto hacia arriba hacia la estatua, las lágrimas en sus mejillas capturaron la luz sobrenatural, creando pequeños prismas que dispersaban reflejos de arcoíris a través de las paredes de la capilla. Entonces la estatua comenzó a moverse, no dramáticamente, no con gestos grandiosos que romperían el yeso. En cambio, los ojos pintados de Nuestra Señora de Guadalupe se desplazaron lentamente hacia abajo, encontrando la mirada de María Elena directamente. Sus labios de piedra, que habían sido tallados en silencio eterno, se separaron ligeramente como si se prepararan para hablar. El oficial Rodríguez tropezó hacia atrás, su hombro golpeando la pared de la capilla con un fuerte golpe. El sonido resonó a través de la habitación, pero ninguno de los otros custodios se movió, estaban hipnotizados, observando algo que desafiaba cada ley de física y razón que jamás habían conocido. María Elena, vino una voz tan gentil que se sentía como el susurro de una madre: mi preciosa hija. Esta vez no había duda de dónde se originaba la voz, venía de la estatua misma, de labios que se movían con vida imposible. El cuerpo de María Elena comenzó a temblar, no de miedo, sino con una abrumadora oleada de emoción. «¿Conoces mi nombre?», susurró ella de vuelta. «Siempre he conocido tu nombre, estuve contigo en la lluvia esa noche, vi lo que realmente pasó». El oficial García Mendoza, todavía de rodillas, sintió el impulso de alcanzar su radio de comunicación. El protocolo exigía que reportara esto inmediatamente, pero cuando trató de mover su mano, la encontró congelada en su lugar, no por fuerza, sino por una profunda comprensión de que este momento era sagrado más allá de cualquier autoridad terrenal. Los ojos de la estatua parecían abarcar no solo a María Elena, sino a cada persona en la habitación. Cuando esa mirada cayó sobre el oficial Martínez, él sintió como si cada error que jamás había cometido, cada palabra dura que había dicho, cada momento de duda estuviera siendo visto y perdonado simultáneamente. El otro conductor, continuó la voz, hablándole a María Elena pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, estaba intoxicado mucho más allá de lo que las pruebas mostraron. La evidencia fue alterada. El dinero cambió de manos, la justicia fue comprada y vendida mientras la verdad fue enterrada.
Las cadenas de María Elena de repente se sintieron más ligeras alrededor de sus muñecas, ella miró hacia abajo y jadeó, los grilletes de metal no se habían abierto. Pero de alguna manera ya no parecían restringir su movimiento. Nunca te quedaste dormida, dijo la voz con absoluta autoridad, viraste para evitar la colisión, no para causarla, trataste de salvarlos. El oficial Rodríguez encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro. Esto no es posible, las estatuas no hablan, no se mueven. Los ojos pintados de la Virgen se volvieron hacia él con infinita compasión. Oficial Rodríguez, tienes 3 hijas, María, Sofía y la pequeña Carmen, que acaba de cumplir 6 años. Rezas por su seguridad cada noche antes de tu turno. El rostro de Rodríguez se puso blanco, él nunca había mencionado los nombres de sus hijas a nadie en la prisión, ni siquiera había traído sus fotos al trabajo, manteniendo su vida familiar completamente separada de su empleo. ¿Cómo puedes saber eso?, tartamudeó él. Porque escucho cada oración, hijo mío, así como escuché las oraciones de María Elena cada noche en su celda, así como he estado preparando este momento por 2 años. La luz dorada comenzó a expandirse, ya no confinada solo a la estatua, se extendió a través del altar, iluminando la simple cruz de madera y la Biblia gastada que el padre Francisco Delgado dejaba allí. Se deslizó a lo largo de las paredes, ahuyentando sombras que parecían huir de su presencia. María Elena se puso de pie lentamente, sus movimientos fluidos a pesar de las cadenas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Todavía van a ejecutarme en 30 minutos, los amparos están agotados, nadie creerá lo que pasó aquí. La expresión de la estatua cambió, volviéndose más determinada, la verdad tiene una manera de revelarse cuando el cielo interviene, hija mía, pero primero debes perdonar. ¿Perdonar a quién? A todos, al fiscal que construyó su caso sobre mentiras, al juez que te sentenció, a los testigos que permanecieron en silencio, al sistema que te falló, y lo más importante, a ti misma por toda la culpa que has cargado. María Elena cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, algo fundamental había cambiado en su expresión, los últimos rastros de amargura y desesperación se habían ido, reemplazados por una serenidad que parecía irradiar desde dentro. Los perdono a todos, dijo simplemente, libero cada rencor, cada momento de ira, cada deseo de venganza, soy libre. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, la puerta de la capilla se abrió de golpe. El director Ramírez estaba en el umbral, su rostro enrojecido y su respiración pesada como si hubiera estado corriendo, detrás de él estaban el padre Francisco Delgado, un actuario judicial. Y alguien que María Elena no reconocía, una mujer en un traje elegante cargando un portafolio. María Elena, llamó el director, su voz quebrándose con emoción, necesitas venir con nosotros ahora mismo. Pero se detuvo a mitad de frase cuando vio la escena ante él, la luz dorada era inconfundible, incluso para alguien que había pasado su carrera tratando con hechos fríos y realidades duras. La estatua parecía pulsar con vida, y el aire mismo se sentía cargado con algo más allá del entendimiento humano. Santo Dios, susurró el padre Francisco Delgado, cayendo de rodillas justo dentro del umbral, realmente está pasando. La mujer con el portafolio dio un paso adelante, aparentemente no afectada por la atmósfera sobrenatural. Señora Reyes, mi nombre es licenciada Patricia Salazar. Soy periodista investigadora de la Fiscalía General del Estado. Hace 20 minutos, un hombre llamado detective Santiago Morales se presentó con evidencia que la exonera completamente. María Elena se volvió lentamente, la luz dorada todavía jugando sobre su rostro. Morales, el hijo del juez Arturo Morales. Él ha estado investigando su caso por 2 años, convencido de que su padre cometió un error, encontró los informes toxicológicos reales que fueron ocultados, localizó testigos que fueron pagados para permanecer en silencio. Descubrió registros financieros que muestran sobornos a funcionarios clave. El oficial Martínez sintió que sus piernas cedían completamente, se desplomó contra la pared, mirando a María Elena con una mezcla de asombro e incredulidad. Ella sabía, susurró, de alguna manera ella sabía que esto iba a pasar. La licenciada Patricia Salazar continuó, su compostura profesional comenzando a quebrarse mientras asimilaba la escena imposible a su alrededor. El gobernador ha emitido una suspensión de emergencia de la ejecución. Va a ser liberada, señora Reyes,
todos los cargos están siendo retirados. María Elena miró hacia atrás a la estatua cuyo rostro pintado había regresado a su expresión serena original, la luz dorada se estaba desvaneciendo gradualmente, pero la sensación de presencia permanecía fuerte. Gracias, susurró ella a Nuestra Señora de Guadalupe, por todo. Los labios de la estatua se movieron una última vez, pronunciando palabras que solo María Elena pudo escuchar. Tu verdadero trabajo comienza ahora, hija mía, hay otros que necesitan lo que has aprendido. Cuando la luz sobrenatural desapareció completamente, María Elena sintió algo cambiar en su pecho, no solo alivio o vindicación, sino propósito, un llamado que iba mucho más allá de su propia libertad. Ella se volvió para enfrentar al grupo en el umbral, sus cadenas finalmente sintiéndose como lo que verdaderamente eran, metal vacío que no tenía poder sobre su espíritu. Estoy lista, dijo simplemente. Pero mientras se preparaban para escoltar a María Elena desde la capilla, el oficial Rodríguez notó algo que lo hizo detenerse en seco, a la base de la estatua, donde no había habido nada antes. Yacía una sola rosa blanca, fresca, perfecta e imposible, el aroma llenó toda la capilla, dulce y puro, como la promesa de nuevos comienzos. María Elena sonrió, sabiendo que algunos milagros dejan evidencia atrás, y algunos misterios están destinados a cambiar corazones en lugar de convencer mentes. Su viaje estaba lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Apenas comenzando. Mientras María Elena caminaba por los corredores del penal por última vez, llevaba consigo más que solo su libertad, llevaba una historia que desafiaría todo lo que la gente creía sobre la justicia. La fe y el poder de la intervención divina. La noticia de su exoneración se extendió por la instalación como reguero de pólvora, las reclusas presionaban contra los barrotes de sus celdas, observando en silencio atónito mientras María Elena pasaba. Ya no en grilletes, ya no condenada, algunas gritaron su nombre, otras simplemente miraron fijamente, tratando de procesar lo que estaban presenciando. Pero fueron los custodios quienes fueron más profundamente afectados. Estos eran hombres y mujeres que habían construido sus carreras sobre hechos fríos, evidencia concreta y protocolo inquebrantable, trataban en blanco y negro. Culpable e inocente, castigo y justicia, lo que habían presenciado en la capilla destrozó esas certezas por completo. El oficial Martínez caminó junto a María Elena mientras se dirigían hacia la salida, su mente todavía tambaleándose por todo lo que había visto, 20 años de servicio, miles de reclusos procesados a través del sistema. Y nada lo había preparado para este momento. María Elena, dijo él en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez desde que ella había llegado a la instalación, lo que experimentaste ahí dentro, lo que todos presenciamos, ¿cómo explicas algo así? María Elena sonrió gentilmente, sus ojos todavía llevando rastros de la paz que se había asentado sobre ella en la capilla. No creo que estemos destinados a explicar los milagros, oficial Martínez. Creo que estamos destinados a ser cambiados por ellos. La oficina administrativa bullía de actividad mientras el papeleo se procesaba a una velocidad sin precedentes. La licenciada Patricia Salazar coordinaba con funcionarios estatales mientras el padre Francisco Delgado se sentaba en silencio atónito, mirando repetidamente hacia la capilla. Como si esperara ver luz dorada derramándose por debajo de la puerta. El director Ramírez revisó los documentos de exoneración con manos temblorosas. En 37 años de administración penitenciaria, había supervisado la liberación de reclusos cuyas condenas fueron anuladas. Pero esto era diferente, esto no se trataba solo de tecnicismos legales o nueva evidencia, esto se trataba de algo que desafiaba los fundamentos mismos de cómo él entendía el mundo. La prensa ya se está reuniendo afuera, informó la licenciada Patricia Salazar al grupo, esta historia va a ser enorme. Una reclusa del corredor de la muerte exonerada minutos antes de la ejecución después de afirmar ver a la Virgen María, cada medio de comunicación en el país querrá entrevistarla. María Elena asintió pensativamente, ¿y qué hay del detective Santiago Morales? El hijo del juez Arturo Morales, me gustaría conocerlo. Está esperando afuera, respondió la licenciada Patricia Salazar, dijo que necesitaba ver esto personalmente, 26 meses de investigación, y finalmente encontró el coraje de presentarse hoy de todos los días. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la habitación, el hijo del juez que había sentenciado a María Elena a muerte era quien finalmente probó su inocencia.
Pero María Elena no sintió satisfacción en la vindicación, solo gratitud porque la verdad finalmente fuera revelada. Mientras se preparaban para salir del edificio administrativo, el padre Francisco Delgado se acercó a María Elena con reverencia en sus ojos. «Hija mía», dijo suavemente, «en 40 años de ministerio sacerdotal he rezado por milagros, pero nunca presencié uno tan claramente. Lo que pasó en esa capilla, lo que vi con mis propios ojos, ha fortalecido mi fe en formas que no puedo describir». María Elena colocó una mano gentil en su hombro. «Padrecito, usted ha estado sirviendo a Dios fielmente por décadas, hoy, Dios simplemente eligió servirle a usted dejándolo ver su amor en acción». Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas. «¿Me contarás más sobre lo que experimentaste, la conversación que tuviste con la Virgen? Siento el llamado de documentar esto, de compartirlo con otros que necesitan esperanza». Cuando esté lista, prometió María Elena, «ahora mismo solo quiero salir y sentir el sol en mi rostro como una mujer libre». Las puertas del Cerezo se abrieron lentamente, revelando una multitud de periodistas, cámaras y curiosos que se habían reunido después de que la noticia de la dramática exoneración de último minuto se filtrara. Luces brillantes destellaron cuando María Elena emergió, cegándola temporalmente después de 2 años de oscuros corredores de prisión. Pero apartado del caos mediático estaba un hombre en sus 40 con cabello canoso y ojos amables que llevaban el peso de un profundo arrepentimiento. El detective Santiago Morales dio un paso adelante mientras María Elena se acercaba. «Señora Reyes», dijo, su voz espesa con emoción, «lo siento profundamente por lo que mi padre le hizo pasar. Por lo que todo el sistema le hizo pasar, debí haber hablado antes». María Elena estudió su rostro, viendo dolor y culpa grabados en cada línea. «Detective Morales, usted arriesgó su carrera y su relación con su familia para encontrar la verdad, pudo haberse quedado callado, en cambio, eligió la justicia sobre la comodidad, eso requiere tremendo coraje». «Pero 2 años demasiado tarde», respondió él, sacudiendo la cabeza, «usted pasó 2 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió porque yo tenía miedo de desafiar a mi propio padre». «Y sin embargo aquí estamos», dijo María Elena gentilmente, «exactamente en el momento correcto, ni un minuto demasiado temprano, ni un minuto demasiado tarde». A veces el tiempo de Dios no coincide con nuestro entendimiento, pero siempre es perfecto. Los periodistas avanzaron con preguntas, pero María Elena levantó su mano pidiendo silencio. La multitud se calmó, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. «Hace 2 años, fui condenada por un crimen que no cometí», comenzó ella, su voz llegando claramente a través de la reunión. «Fui sentenciada a muerte por el trágico accidente que cobró 3 vidas inocentes. Por 24 meses, viví con el conocimiento de que moriría por algo que no hice». Ella hizo una pausa, mirando hacia atrás a los muros del penal que la habían confinado, pero que finalmente se habían convertido en el lugar de su mayor despertar espiritual. «Pero hoy, me presento ante ustedes no como una víctima de injusticia, sino como testigo de algo mucho más poderoso que cualquier sistema humano. Estoy aquí porque la verdad tiene una voz que no puede ser silenciada para siempre. Porque el amor es más fuerte que las mentiras, porque a veces cuando pensamos que toda esperanza está perdida, ese es exactamente el momento cuando los milagros suceden». Un periodista gritó desde la multitud: «María Elena, fuentes dentro del penal dicen que usted afirmó ver a la Virgen María justo antes de que se anunciara su exoneración, ¿puede contarnos sobre eso?». María Elena miró hacia la ventana de la capilla donde podía jurar que todavía veía un tenue brillo dorado. «Puedo decirles que nunca estuve sola en esa celda, incluso cuando me sentí más abandonada. Puedo decirles que las oraciones siempre son escuchadas, incluso cuando las respuestas vienen en formas que nunca esperamos. Y puedo decirles que lo que pasó en esa capilla hoy cambió no solo mi vida sino las vidas de todos los que lo presenciaron». Otro periodista presionó hacia adelante: «¿Está diciendo que realmente vio una visión? ¿Que la Virgen María se le apareció?». María Elena sonrió con la misma expresión serena que había llevado durante toda su prueba: «Estoy diciendo que a veces lo divino irrumpe en nuestro mundo en formas que no pueden ser explicadas, solo experimentadas. Y cuando lo hace, transforma todo lo que toca». El oficial Martínez, quien había seguido a María Elena afuera, dio un paso adelante inesperadamente, su voz temblaba mientras se dirigía a la multitud:
he trabajado en el sistema penitenciario por 20 años, anunció. He visto todo tipo de reclusos que puedan imaginar, criminales violentos, estafadores, personas que mentirían para salvar su propia piel. María Elena Reyes Hernández es diferente. En 2 años, ella nunca se quejó. Nunca causó problemas, nunca perdió la esperanza, y hoy en esa capilla, presencié algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Él hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Vi una estatua cobrar vida, escuché una voz hablar la verdad con una autoridad que ningún tribunal terrenal podría igualar. Sentí una presencia en esa habitación que era puro amor, y vi como el cielo mismo intervino para prevenir la ejecución de una mujer inocente. La multitud se dispersó lentamente mientras María Elena se alejaba de las puertas del penal por última vez, pero su historia apenas comenzaba a extenderse por el mundo, en cuestión de horas. Medios de comunicación de cada continente estaban reportando los eventos milagrosos en el Centro de Reinserción Social. El oficial Martínez nunca regresó a su puesto siendo el mismo hombre, solicitó una transferencia a la capilla del penal donde ahora ayuda a coordinar servicios religiosos para los reclusos. Cada mañana coloca una rosa blanca fresca a la base de la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe y cada mañana recuerda el día en que el cielo tocó la tierra. El oficial Rodríguez comenzó a asistir a misa regularmente por primera vez desde su infancia, llevando a sus 3 hijas con él cada domingo. Cuando la pequeña Carmen le pregunta por qué reza tanto ahora, él simplemente le dice que aprendió que los milagros son reales y que eso lo cambia todo. El detective Santiago Morales se reconcilió con su padre antes de que el juez falleciera 6 meses después. Su conversación final fue sobre la verdad, la justicia y el coraje de admitir cuando estamos equivocados. Las últimas palabras del juez Arturo Morales a su hijo fueron: gracias por ser más valiente de lo que yo jamás fui. María Elena estableció una fundación para ayudar a personas injustamente condenadas, pero más que ayuda legal, ella ofrece algo mucho más poderoso: esperanza. Visita prisiones por todo el país, compartiendo su historia y recordándoles a aquellos que han perdido todo que nunca están verdaderamente solos. La Capilla del Cerezo se convirtió en un lugar de peregrinación no oficial. Reclusos, custodios y visitantes de todo el mundo vienen a rezar ante la estatua que una vez se movió, que una vez habló, que una vez probó que el amor es más fuerte que cualquier sistema humano de justicia. Pero quizás el cambio más profundo sucedió en los corazones de aquellos que presenciaron lo imposible esa mañana, porque cuando ves un milagro con tus propios ojos, cuando observas al cielo intervenir en las circunstancias más oscuras, nunca más puedes creer que la esperanza es tonta o que la oración es impotente. La historia de María Elena nos recuerda que a veces cuando enfrentamos nuestra hora más oscura, cuando toda ayuda humana ha fallado y todas las puertas terrenales se han cerrado, ese es exactamente el momento cuando la intervención divina aparece, no siempre de la manera que esperamos, no siempre cuando lo exigimos, pero siempre en el momento perfecto. Y a veces, solo a veces, la Virgen María todavía visita a aquellos que más la necesitan, trayendo luz a la oscuridad más profunda, y probando que ninguna oración pasa desapercibida. Ningún alma inocente queda desprotegida, y ningún milagro es demasiado grande para el amor de una madre. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite saber que los milagros todavía suceden. Suscríbete para más historias increíbles de fe, y recuerda que incluso en tus momentos más oscuros, nunca camina solo.